En el día de hoy, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia ha querido conmemorar el Día Mundial de la Trombosis y con ese motivo ha montado el webinar que estamos a punto de empezar. Este webinar, como no podía ser de otra manera en este año convulso que vivimos, está dedicado a la COVID. El título es Riesgo trombótico y COVID-19, ¿qué hemos aprendido? Porque realmente las cosas desde que empezaron, que empezó la enfermedad y empezaron a verse que había un efecto con unos dímeros D elevados, entonces todo el mundo hacía dímeros D. Posteriormente se vio que los pacientes trombosaban, todo el mundo a tratarlos con heparinas de distintas maneras. Posteriormente se vio que también sangraban, etc. En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el conocimiento de esta enfermedad nueva ha cambiado y mucho, y los conocimientos dedicados a los temas de la coagulación, de la trombosis, también. Para hacer esta webinar tengo la gran suerte y el gran honor de contar con tres ponentes que difícilmente, si no imposible, podría haberlos mejorado. El primero será el doctor Víctor Jiménez Yuste del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que nos hablará de datos actuales en relación con las trombosis y la COVID. El segundo ponente será el doctor José Antonio Páramo de la Clínica Universidad de Navarra, que nos hablará de los mecanismos de la coagulopatía y diagnóstico de laboratorio en los pacientes con COVID. Y finalmente el doctor Vicente Vicente del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia nos hablará de la profilaxis y tratamiento de la trombosis en el escenario de la COVID-19. La idea es que ellos harán presentaciones cortas, muy dirigidas, con mensajes para llevar a casa, y posteriormente el último periodo de esta webinar lo dedicaremos a una discusión conjunta, abierta, de todos ellos. Si entre medias van haciéndose preguntas, yo las iré recogiendo para trasladarlas en el momento de la discusión. Y sin más, y ya que lo que todos estamos esperando es oír a los ponentes, doy la palabra al doctor Víctor Jiménez Yuste para que empiece con la primera de las ponencias. Muy buenas tardes a todos. No sé si creo que estoy compartiendo ya mi escritorio y espero que me estén escuchando. En primer lugar, agradecer a la sociedad esta idea, ¿no? De celebrar el Día Mundial de la Trombosis con un seminario de este tipo. Agradecer, por supuesto, la amable introducción de Jean Carles. Probablemente te referías a lo insuperables tanto a mis siguientes componentes de la mesa. Y bueno, yo simplemente quería en estos minutos hablar un poco de qué datos tenemos actualmente en relación a la trombosis. La verdad que es un tema totalmente, no solo incierto, sino además que hemos aprendido en muy poquito tiempo. Yo quisiera destacar que conocemos clásicamente lo que es la coagulopatía de consumo, ¿no? Y de hecho, cuando siempre las descripciones de lo que es una coagulopatía de consumo, casi nunca se veía la sepsis viral, es decir, aparecían los virus, siempre bacterias, etcétera, etcétera. Pero lo que sufrimos fue que tras la infección por COVID-19, que es lo que vivimos desde marzo hacia acá en nuestro país y previamente en China y en otros países, teníamos una infección viral y aproximadamente había un grupo de pacientes, en torno a un 10-15%, según en diferentes periodos en la primera oleada o en esta segunda que estamos viviendo, que desarrollaban una serie de complicaciones relacionadas fundamentalmente por lo que se vino a llamar la tormenta de citoquinas, ¿no? Y lo cierto es que, aunque veíamos complicaciones trombóticas en la segunda parte, lo que hemos visto ahora con el tiempo es que la coagulopatía aparece desde los momentos iniciales en algunos pacientes y es lo que se ha venido a llamar en coagulopatía asociada a COVID, que, bueno, por el acrónimo también vale en inglés que en castellano, ¿no? Esta coagulopatía tiene diferentes formas. Inicialmente se habló de lo que era una sepsis viral, ¿no? Un grupo de pacientes que frente a la infección por el virus reaccionaban de manera adecuada a todo el sistema inmune y un grupo de pacientes que hacían una reacción totalmente anómala con una liberación de citoquina, con un daño que, como bueno, luego posteriormente hablaremos o se hablarán en las presentaciones en mecanismos fisiopatológicos que afecta a una serie de órganos. Es decir, que en esta implicación que veíamos por la COVID, la clásica triada de Virchow
se mantenía, es decir, había anomalías en los vasos, se alteraban las plaquetas y factores de la coagulación y había trastorno en el flujo de la hemorragia. ¿Y qué es lo que veíamos inicialmente? Pues como bien decía Jean Carles, veíamos este mare magnum de pacientes que venían con otros inflamatorios, con aumento del fibrinógeno, posteriormente empezaba a elevar el dímero, algunos alteraban la coagulación y al final había un grupo de pacientes que desarrollaban una coagulopatía de consumo. Entonces empezamos a mirar un poco hacia el origen, ¿no? Hacia China, y decía que los pacientes que se anticoagulaban y pesaban con coronavirus podría tener una mejoría en la evolución clínica, dado que eran pacientes que tenían grandes complicaciones. Inclusive, no sé si recordarán, las guías iniciales que lanzó la ISTH se fundamentaban, o fijaros, iban fundamentalmente a lo que era el manejo de las complicaciones hemorrágicas, es decir, se estaban centrando en lo que era inicialmente una CIP, ¿no? Ese era el inicio de la evolución, pero lo que realmente estábamos viendo nosotros era esto, eran fenómenos trombóticos. Este es un escáner, un angiotac de nuestro centro, en el cual lo que empezábamos a ver era fenómenos trombóticos en diferentes formas. Inicialmente, bueno, llamaba la atención esas trombosis tan llamativas, pero poco a poco y con la implementación de los estudios radiográficos veíamos que había más pacientes en los cuales la correlación clínica no quedaba clara, pero que teníamos mucho más afectación de los pacientes. Por lo tanto, pasábamos de la evidencia que teníamos de los grupos chinos que hablaban de una coagulopatía de consumo a lo que vino a llamarse en Europa estado protrombótico. Habíamos cambiado un poco el foco. Al principio pensábamos que podían ser, estoy hablando de marzo, abril, si diferencias interraciales, si es que ellos ponían profilaxis, no ponían profilaxis y otros sí, si estábamos analizando diferentes puntos, si eran realmente una enfermedad diferente. Y obviamente no era lo mismo, era simplemente que estaban viendo unas cosas completamente diferentes. Y nosotros empezamos a ver lo que era a través, estos son los grupos iniciales de autopsias que hacían grupos brasileños, empezábamos a ver que había ya pequeños trombos en la microtrombosis a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuándo empezó realmente esto? Bueno, pues ya fueron ya los chinos en abril que decían que había una prevalencia del trombolismo en pacientes con lo que llamaban la severa, grave neumonía, nueva neumonía por coronavirus. O sea, ellos ya hablaban de este fenómeno en abril, de lo que estaban viendo, y decían que había un incremento hasta de un 20%, o sea, un 20% de los pacientes tenían fenómenos tromboembólicos. Pero quizás lo que nos puso todos un poco más en el foco y empezaba un poco a confirmar lo que estábamos viendo son los grupos de intensivistas a nivel holandeses. Y ellos en abril ya lanzan primeros datos de su trabajo que habla que en pacientes en la UCI tenían una incidencia de trombosis cercana al 31%. Y fueron los primeros un poco que alimentaron un poco incrementar la dosis de la profilaxis en el tratamiento, que luego veremos que realmente ha sido una medicina muy reactiva, como decía el doctor Reverter, a la hora de tomar decisiones, y decía que aunque no existieran unas evidencias aleatorizadas, deberíamos dar el salto a altas dosis. Bueno, fue un poco el primer paso. Y posteriormente empezaban a ser una serie de evidencias que nos iban colocando. Aquí está incluido también los grupos holandeses y el mismo firmante del anterior, que hablaba de un patrón totalmente diferente a nivel fundamentalmente de tanto clínico como lo que se veía en los angiotac, de esas trombosis pulmonares, diferente totalmente a las clásicas, el diferente fenotipo, y hablaba de que existiera una enfermedad completamente diferente. Y diferentes grupos, como por ejemplo, como puede ser grupos españoles, hablaba de esa discrepancia lo que estaba ocurriendo en el pulmón, ¿no? Entonces ya se estaba poniendo la evidencia de que había algo diferente. Y fueron los grupos italianos los que hicieron grandes estudios a nivel necrópsico, y ellos son los que ponen un poco la pista en que encuentran fundamentalmente en dos centros en la zona más afectada, la zona del norte de Italia, hablan de que encuentran esta formación de membranas hialinas a nivel de los
de los neumocitos, y los que ven también es una hiperplasia, y fundamentalmente lo que más les llama la atención es estos trombos con una base de plaquetas y fibrinas en los vasos arteriales, que para ellos es sin duda lugar una coagulopatía nueva y que es algo común que ven en todos los pacientes y que para ellos es el foco fundamental del tratamiento de aquí en adelante. De alguna manera es un poco confirmar lo que estábamos viendo en diferentes fases, diferentes grupos y diferentes estrategias de ver. Para ir avanzando y no complicarle muchos con cifras y con datos, esto es ya más reciente, después del verano se empiezan a analizar en septiembre qué se está describiendo. Y fijaros, no voy a entrar, por supuesto, porque de hecho ni siquiera se lee, pero es innumerable la serie de grupos que están describiendo trombosis a diferentes niveles. Y basándose en esto, pues han sido tanto los grupos italianos como otros grupos los que han valorado la posibilidad de valorar en una forma de un metaanálisis todo lo que es o todo lo que ha sido realmente estos fenómenos. Este es el diagrama clásico prisma de flujo de un metaanálisis, es el primero, voy a presentar únicamente dos. Este es desarrollado por el grupo italiano de Nápoles, en el cual ellos identifican solamente 20 estudios. Veremos en el siguiente en la que la identificación es mucho mayor, por lo tanto las conclusiones pueden ser más importantes. Y este grupo llama la atención cuando mira uno estos metaanálisis, habituado a ver los metaanálisis en los cuales ve evidencias de diferentes años, desde evidencias del 2000, de 2017, 2015. Aquí es sorprendente y la verdad que da un poco, sorprende, ustedes no lo pueden ver, pero bueno, el trabajo está, como seguido del autor viene el año de publicación y obviamente todo es 2020. La verdad que para un metaanálisis es algo poco habitual y a la vez impactante. Bueno, pues lo que les decía, en este que identifican solamente este pequeño grupo de estudios, lo que dicen es que englobar los fenómenos trombóticos acontecen en un 30% de los pacientes, es decir, muy similar a lo que veían los grupos holandeses, de los cuales aproximadamente un 19% son trombosis venosas distales, y tromboembolismos pulmonares en torno a un 18-19%. Obviamente, queda mucho por poner en contexto. Ahora veremos lo que analiza el grupo global. Realmente en contexto, si esto es realmente mayor a otras patologías que requieran las mismas condiciones de, pues eso, de acudir a una unidad de intensivos, estar intubado, estar en cama mucho tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una respuesta, una pregunta que por hoy no tiene respuesta y que probablemente en un futuro podamos analizar. Y como les decía, este de alguna manera es el estudio más reciente, es el cual lo que analiza ya es 66 estudios, sigue la misma metodología de diagrama de prisma, la identificación de estudios, en ir analizando. Llama la atención que hay 5.900, casi 6.000 trabajos que en algún momento citan alguna de las palabras clave de la búsqueda, trombosis, hematología, CID, etcétera, etcétera. O sea, hay 6.000 trabajos. Creo que revisando ayer en la página, en el COVID Lead, que va aumentando, yo creo que anda cerca de los 60.000 trabajos publicados. O sea, como de enero de este año ahora en septiembre, 9 meses, 60.000, bueno, 50 y mucho, casi 60.000 trabajos son enviados, es decir, la evidencia es altísima, pero como les decía, es muy difícil de identificar, es muy difícil seguir este metaanálisis, identificar todos los subgrupos, no es fácil. Ellos concluyen que hay 66 estudios que de alguna manera merecen la pena ser analizados, y en esta variabilidad, como ven en la gráfica de los diferentes estudios, ellos estiman, de acuerdo, que la prevalencia total de fenómenos trombóticos oscila en un 14%, pero aquellos que son de alguna manera buscados o ya tienen un auto inicial puede subir hasta un 40%, y es de un 9% en los no analizados. Es decir, que cuando se amplía la búsqueda con mucho más estudios, bueno, pues varía la prevalencia de los fenómenos trombóticos y la sitúa de alguna manera un poco más baja, en torno a un 14%. Es decir, que varía mucho lo que vamos analizando. Y
lo que sí que ellos llegan de alguna manera a asentar es que aquellos pacientes que tienen un D-dímero más elevado tienen un mayor riesgo, o es un marcador para ellos este metaanálisis importante de fenómenos trombóticos. Para no alargarme y dejar más tiempo a poder discutir, simplemente quería llegar a unas 4 conclusiones. Yo creo que en general, analizando todas las series, viendo todos los datos que he publicado, sí que hay un aumento de fenómenos trombóticos asociados a la COVID-19, que bueno, podremos en un futuro desmenuzar y poder analizar en conjunto si realmente no es más que un epifenómeno de gran volumen de pacientes que hemos tenido o a qué se parece muchísimo. Sí que es cierto que analizando algunos autores en los 2 grandes crisis de coronavirus que hemos tenido, tiene muchas similitudes al SARS, es decir, en el SARS sí que había muchos fenómenos trombóticos de este tipo y además los números son muy similares y además las localizaciones, etcétera, y el mecanismo. Y es totalmente diferente al MERS. En el MERS sí que había más coagulopatía de consumo, por lo tanto ya teníamos un dato que conocíamos en el SARS y probablemente puede poner la pista para la investigación, que desde luego en estos pacientes debemos ser muy proactivos a buscar fenómenos trombóticos, porque como hemos visto hay una tendencia generalizada que todos los autores hablen a, a estos fenómenos trombóticos y que desde luego en el tema de la profilaxis la mayoría están de acuerdo. El gran problema es cómo hemos focalizado todo y bueno, luego posteriormente el doctor Vicente revisará el tema en el tema de las heparinas, pero bueno, hay un daño endotelial que veremos en la fisiopatología. Por lo tanto, quizás lo más complicado sea ver cómo hacer la profilaxis, cómo manejar estos fenómenos trombóticos y qué ocurre después. Estamos viendo ahora mismo, estamos viendo actualmente trombosis en pacientes que tenían la afectación en marzo. Es decir, estamos viendo ahora una segunda oleada en lo que es en la época post-COVID de aquellos pacientes que fueron infectados inicialmente. Y bueno, era un poco lo que quería comentarles, esta situación actual, y yo creo que en las siguientes presentaciones, tanto el doctor Páramo y el doctor Vicente nos hablarán un poquito algo más de lo que es la parte de fisiopatología y manejo de esos pacientes. Nuevamente agradecer a la sociedad la invitación a estar en el Día Mundial de la Trombosis discutiendo con ustedes y bueno, posteriormente en las preguntas podremos valorar más. Muchas gracias. Seguidamente el doctor Páramo hará su charla. Bueno, yo te quería también agradecer a la sociedad porque yo creo que esta iniciativa pues es importante porque nos alinea con lo que se está haciendo por la International Society a nivel mundial en este día, que es demostrar el papel preponderante de la trombosis en el ámbito clínico. Si tenemos en cuenta que de cada 4 muertes que se producen en el mundo, una lo es como consecuencia de la trombosis y hemos tenido ahora este episodio de pandemia, pues veremos la importancia del problema. Mi primera diapositiva era lo que se veía en los primeros meses tras la pandemia, en mayo, en donde se decía cómo el misterio de la coagulación se intensifica. Vamos a ver qué pasos se han podido dar en los últimos meses en relación a conocer mejor los mecanismos que subyacen en esta coagulopatía. Si soy capaz de pasar. Comenzando o retomando lo que decía el doctor Víctor Jiménez de usted, bueno, pues está claro que COVID emerge como un estado hipercoagulable y de ello dan idea la importancia o la magnitud de los procesos trombóticos muy variados, como él ha comentado, que pueden acontecer a nivel macrovascular en forma de trombosis venosa profunda, trombosis arterial o ictus, pero también en forma de trombosis microvascular. Nosotros ya en mayo habíamos más o menos visto las diferencias que existían entre el embolismo pulmonar clásico y la trombosis pulmonar primaria que podían tener estos pacientes y de estos mecanismos vamos a hablar ahora. Bien, se podría prácticamente resumir la fisiopatología de COVID-19 con esta diapositiva. Resultado, por un lado, de la infección viral y resultado de la respuesta inmune en el huésped. Y eso va a conllevar unas manifestaciones clínicas muy variadas, que van desde el paciente asintomático o con un cuadro catarral leve,
fiebre, problemas gastrointestinales o a situaciones más graves, aquí ya la flecha hacia el rojo, de síndrome de estrés respiratorio del adulto, insuficiencia cardíaca o incluso, como ha mencionado Víctor, coagulación intravascular diseminada. Y desde el principio ya sabíamos que eso se acompañaba de un perfil analítico bastante característico, donde predominaba la linfopenia, el aumento del dímero D, el aumento de marcadores inflamatorios y la ferritina o de citoquinas y la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Bien, ¿cuáles son, por tanto, los mecanismos? Pues hay múltiples, son múltiples las razones por las que se pueden formar coágulos en un paciente con COVID-19. Y como él ha señalado también, la tríada de Virchow es importante, ¿no? En el que se señala cómo la endoteliopatía, por un lado, las alteraciones en el flujo sanguíneo y la hipercoagulabilidad, que hoy tenemos que conocer como un fenómeno más que de hipercoagulabilidad, de inmunotrombosis, porque están involucradas la tormenta de citoquinas, la activación plaquetar, la generación de trombina, la generación de NETs, bueno, mecanismos que nosotros ya habíamos de alguna manera perfilado que podían ser importantes en la génesis de la trombosis. Y cuando uno se enfrenta a este proceso de inmunotrombosis, ve que es una especie de batalla entre células y citoquinas que ocurre a nivel de un vaso endotelial dañado. Este sería un vaso normal, y como cuando este vaso se lesiona, como consecuencia en este caso de la infección por COVID, pues se produce esta batalla de células y citoquinas que vamos un poco a ver a continuación. La otra cosa que tenemos que reseñar es que este no es un fenómeno nuevo en el contexto de las infecciones. Fíjese cómo ya hace aproximadamente más de 20 años, pues la activación hemostática y endotelial en relación a citoquinas en pacientes con sepsis era un fenómeno que ya nosotros y otros autores ya habíamos puesto de manifiesto en algunas publicaciones. Si nos vamos a los elementos de la tríada de Virchow, decíamos que un factor importante era la lesión endotelial. Hoy casi muchos autores incluso consideran que COVID podría ser una enfermedad puramente endotelial, en donde destacaría ese concepto de endoteliopatía, en donde si tenemos aquí un endotelio normal con sus propiedades tromboresistentes, veamos cómo cuando este endotelio ha sido dañado como consecuencia de la infección viral o como consecuencia de patrones moleculares asociados a patógeno o patrones moleculares asociados a daño, se produce una alteración de las propiedades de este endotelio que se vuelve protrombótico y adquiere propiedades procoagulantes, proinflamatorias, se altera la barrera endotelial, vasoconstricción, estrés oxidativo, y todo ello va a estar o subyacer en muchas de las manifestaciones trombóticas que tienen estos pacientes, tanto a nivel pulmonar como cardíaco como cerebral y en otras localizaciones. Bien, en este contexto de la endoteliopatía son tres los factores importantes que han sido descritos en los estudios, sobre todo cuando se ha visto en los estudios autópsicos. Los tres factores más importantes asociados a la endoteliopatía serían la endotelitis, la angiogénesis y la trombosis microvascular como consecuencia de una microangiopatía, es decir, una microangiopatía trombótica que tiene un predominio bastante característico a nivel pulmonar, como se describió en este estudio de no muchos pacientes, pero muy importante, publicado en New England Journal of Medicine. Si nos vamos ahora a profundizar en esos mecanismos, vemos cómo la infección endotelial lo que hace es afectar múltiples tipos celulares. Es decir, la coagulopatía viral afecta no solo las células epiteliales, por ejemplo, del alveolo pulmonar, sino, como hemos señalado, las células endoteliales, se activan macrófagos, se produce esta tormenta de citoquinas. Como consecuencia de la activación de los neutrófilos se generan trampas extracelulares de neutrófilos que sabemos que son procoagulantes. La activación plaquetar va a conllevar la generación de micropartículas también procoagulantes. Como consecuencia del mecanismo de coagulación hay un aumento de expresión de factor tisular y la fibrinólisis en determinadas fases está alterada, lo que se llama el fibrinolytic shutdown, porque existe un aumento muy importante de los niveles de PAI-1. Y para aumentar aún más la relación entre inflamación y trombosis, esta inmunotrombosis, el papel del complemento que hoy también se ha visto relevante en los pacientes con COVID. Todos estos mecanismos de alguna manera contribuyen a las trombosis venosa y arterial y a la trombosis microvascular que tienen estos pacientes. Y si ponemos todo esto en su contexto, ¿cómo sería ese mecanismo de formación? Bueno, puede ser un poco complicada la diapositiva, pero simplemente decir que como consecuencia del daño endotelial y de la activación macrofágica se produce una activación del mecanismo de coagulación. Fíjense aquí donde está el factor tisular, se genera obviamente factor tisular, se produce trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina, pero también se van a activar las plaquetas, como hemos señalado anteriormente, y es importante que la lesión endotelial induce aumento de los niveles de factor 8 y von Willebrand que favorece esta activación plaquetar.
Los mecanismos resultantes, por tanto, de la generación de trombina, de esta activación plaquetar, van a ser, por un lado, la trombosis venosa y, por otro lado, la trombosis arterial y, por otro lado, la microtrombosis, los 3 procesos trombóticos que subyacen en los pacientes con COVID-19. Esto sería un poco lo que me parecía más relevante en cuanto a los mecanismos de formación del coágulo. Y desde el punto de vista del laboratorio, ¿con qué nos encontramos en estos pacientes? Pues esta es una diapositiva sencilla, pero que refleja en estos colores lo que acontece en el laboratorio de los pacientes con COVID severo. Es decir, los pacientes con COVID severo tienen un descenso moderado del recuento de plaquetas en los pacientes severos, tienen una prolongación ligera del tiempo de protrombina. En cambio, tienen niveles muy elevados de los niveles de fibrinógeno en prácticamente todos ellos y niveles muy elevados, como veremos a continuación, de dímero D, con normalidad de los niveles de antitrombina. Cualquiera que nos dedicamos a la hemostasia, vemos cómo algunos de estos datos son característicos de la coagulación intravascular diseminada, pero no todos. Es decir, la coagulopatía del COVID es distinta de la coagulación intravascular diseminada clásicamente. Pero lo importante no es tanto estas alteraciones, sino cómo se comporta en relación a su poder predictivo, en términos sobre todo de lo que más nos importa, que es la supervivencia. Y fíjense cómo las alteraciones de la coagulación son muchísimo más relevantes en los pacientes que fallecen que en los que no fallecen. Por ejemplo, los niveles de dímero D muy elevados, 6 veces por encima de lo normal, 5% de los supervivientes frente a un 50-70% de los que fallecen. Niveles de, por ejemplo, de fibrinógeno, cuando ya en fases avanzadas baja, pues en el 0% de los que sobreviven y en un 10% de los que fallecen. Es decir, que las alteraciones de la coagulación hay que mirarlas no solo desde el punto de vista del dato analítico que nos puede determinar una determinada orientación terapéutica, sino porque pueden tener connotaciones en términos pronósticos. Y eso se puede ver, por ejemplo, también en muchos de los estudios. Yo he seleccionado, por ejemplo, este porque me parecía demostrativo. Si se fijan lo que pasa en una serie de controles y sujetos con COVID, que son muchas las series ya publicadas, vamos a fijarnos aquí, el dímero D 10,36 versus 0,26 con una P muy significativa, los niveles de fibrinógeno el doble que el grupo control con una P muy significativa. Es decir, estos pacientes, como consecuencia del estatus inflamatorio promovido por la tormenta de citoquina, tienen un aumento de los niveles de fibrinógeno y, como consecuencia de la actividad fibrinolítica, un aumento de dímero D. Otro dato característico en estos pacientes es los niveles, y bastante característicos, son los niveles incrementados de factor 8 y factor von Willebrand. No es que haya muchas series publicadas, esto es solo un ejemplo que he traído a colación para demostrar cómo están elevados los niveles. Fíjense, con respecto a los controles normales, estos pacientes como tienen niveles elevadísimos de factor 8 y factor von Willebrand, que decíamos que de alguna manera jugaban un papel importante en la génesis de la trombosis. Pero de todos ellos, obviamente, como ya se ha mencionado, tendríamos que dedicar un poquito más al dímero D. ¿Por qué? Pues porque el dímero D, que es un marcador de generación de trombina y de fibrinolisis, está aumentado desde las fases iniciales de la enfermedad y muy aumentado en las fases muy avanzadas. Es decir, cuando tras la fase pulmonar existe una fase sistémica. Niveles que se elevan extraordinariamente. Pero en la parte esta de la diapositiva quería indicarles que el hecho de tener niveles elevados de dímero D indica que se ha generado fibrina y que se ha eliminado, pero no especifica en ningún caso el lugar de formación de trombo, que habrá que ver con las pruebas de imagen si es que se pueden realizar, si existe una trombosis y en qué lugar está. Lo que sí que parece interesante en relación a los niveles del dímero D es su carácter predictivo. Son ya varias las series, en general retrospectivas, en donde se ve que los niveles bajos de dímero D en los supervivientes versus niveles muy elevados en los sujetos que fallecieron. Y cuando uno hace un metaanálisis o mira un metaanálisis de los bastantes que ya se han publicado, pues en estos metaanálisis se puede observar que la presencia de dímero D elevado confiere 3 veces peor pronóstico en estos pacientes. Luego, por tanto, pruebas de coagulación y niveles elevados de dímero D son un marcador importante que puede tener connotaciones pronósticas. Pero claro, decíamos que tiene muchas características de CID el COVID, pero no es una auténtica CID. Y en este sentido, creo que desde el laboratorio se pueden hacer una distinción relativamente sencilla, por decirlo de alguna manera, entre la coagulación intravascular diseminada, las microangiopatías trombóticas y la coagulopatía asociada al COVID. Donde, por ejemplo, si nos fijamos en el fibrinógeno, lógicamente que en la CID está disminuido, es prácticamente en la microangiopatía
y está extraordinariamente elevado en el COVID, mientras que el dímero D está aumentado en la CID, es prácticamente normal en las microangiopatías trombóticas y está extraordinariamente elevado en el COVID-19. Obviamente, otros marcadores específicos de microangiopatía, como el ADAMS-13, son negativos en los otros procesos. Luego, de todas maneras, yo creo que hay que tener presente siempre que puede que tengamos que hacer un diagnóstico diferencial entre la CID y microangiopatías trombóticas en estos pacientes. Y la otra cosa que puede tener interés en el contexto de la CID, pero esto se lo voy a dejar y ya prácticamente casi cedo la palabra al doctor Vicente con una diapositiva adicional, es el posible papel del beneficio de la tromboprofilaxis. En este caso es uno de los estudios iniciales. Este estudio se envía al Journal Thrombosis y Hemostasis el 15 de febrero y es prácticamente aceptado inmediatamente porque fue el primero de Tang, de este investigador de Wuhan, en donde se ve cuando tú tienes pacientes con SIC, es decir, Sepsis Associated Coagulopathy, que son 3 parámetros, tiempo de protromina, plaquetas y score SOFA, van mejor aquellos que reciben heparina de bajo peso molecular. Y lo mismo sucede en aquellos que tienen dímero D elevado. Los pacientes que tenían dímero D elevado en esta serie, que también es retrospectiva, con todas las connotaciones que tenemos que ver, pues se beneficiaban de esta tromboprofilaxis. Algo que el doctor Vicente pues, va a detallar con mucha mayor precisión. Luego, mis mensajes para esta reunión del Día Mundial es que la COVID se asocia con anomalías de la coagulación que provocan eventos trombóticos, que la coagulopatía del COVID es multifactorial, es inmune, está dependiendo de citoquinas y está dependiendo de activación de la coagulación, y en todo caso esta inmunotrombosis es la que constituye un auténtico estado protrombótico. El balance de coagulación en estos pacientes es hacia la hipercoagulabilidad y hacia la disfunción endotelial, como he tratado de demostrar. Hay cambios microangiopáticos, pero son distintos de la coagulación intravascular diseminada, y que la coagulopatía asociada al COVID-19 se caracteriza por elevados niveles de dímero D, hiperfibrinogenemia, no excesiva trombocitopenia y típicamente, de forma típicamente normal, el tiempo de protromina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Y con esto pues quisiera agradecerles su atención y pues doy paso al doctor Vicente para que nos hable de la profilaxis y tratamiento en el escenario COVID-19. Bien, muchas gracias, José Antonio. También quiero iniciar la presentación dando las gracias a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, en especial a su presidente, a José Antonio, y a nuestro moderador, el doctor Reverter, por la invitación para participar en este simposio que hoy, 13 de octubre, Día Mundial de la Trombosis, está muy bien organizado por la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, y además es el 13 de octubre porque nació Rudolf Virchow, es decir, que se tiene en consideración este día un poco de homenaje a una persona que impulsó y dio una visión tremendamente novedosa en aquellos tiempos para lo que era la trombosis, la famosa tríada de Virchow. También quiero pues saludar a todas las personas que nos están siguiendo hoy en este, a veces nos cansamos de tanto webinar, pero yo creo que es un ágil la forma que se ha hecho de 15 minutos de ir al grano, y especialmente pues a nuestros amigos mexicanos del Rincón de la Hemostasia que iban a conectar a través de la siempre diligente Brenda Zúñiga, que está haciendo pues bastante por promover el conocimiento de la trombosis en México. Bien, hemos visto la situación cómo está en general de los aspectos de COVID y trombosis con el doctor Jiménez Yuste. Hemos visto el mecanismo, los mecanismos implicados en la aparición de trombosis, y vamos a ir ahora a profilaxis y tratamiento. Si bien adelanto que no va a ser una cosa específica, sino más bien pues dando datos generales que pueden ser de utilidad. Ha quedado de manifiesto, pues se ha mencionado previamente, lo que expresa esta diapositiva. Como comentaba, es una relación inversa. Hoy ya conocemos que hay una gran cantidad de pacientes asintomáticos, hay una cantidad todavía respetable de pacientes que la expresión clínica es relativamente importante, que necesitan ser hospitalizados, y desgraciadamente pues unos pacientes muy graves que llegan a estar a unidad de cuidados intensivos y que llegan a fallecer. La aparición o el riesgo de trombosis es inversamente proporcional. Ya lo ha dicho el doctor Jiménez Yuste, que de los pacientes asintomáticos no podemos decir que no tienen riesgo de trombosis. Lo que tenemos es un desconocimiento del riesgo de trombosis. Los pacientes hospitalizados es un riesgo moderado y los pacientes con UCI también sabemos todos que es un riesgo alto.
Yo quisiera hacer hincapié en lo que ya también ha comentado el doctor Jiménez Justi, que es centrarnos exactamente en cuál es este riesgo. Él ha mencionado este trabajo, que es del grupo austriaco, el grupo de Viena, de la doctora Ingrid Pavinger, que en definitiva lo que vienen a hacer es un metaanálisis de 66 estudios que tenían cierta analogía a los pacientes, los estudios se parecían y podía ser analizado como un metaanálisis, y que lo que se encuentra es que el 14% de las series de esos 30.000, casi 30.000 pacientes, sufrían una trombosis. De los pacientes que estaban en UCI, que era el 20%, esta cifra se elevaba aproximadamente a un 23%. Y en los pacientes hospitalizados no UCI, pues viene a ser prácticamente un 8%, es decir, un problema real que hemos ido conociendo a lo largo de cómo han ido desarrollándose esta enfermedad a lo largo de los meses. Son 7 meses que parecen ya 7 años lo que llevamos en este asunto. Y lo que se ha hecho en todos los sitios pues ha sido pues han ido apareciendo unas guías de profilaxis, tratamiento la profilaxis y tratamiento de la enfermedad tromboembólica en pacientes con COVID. Aquí he puesto pues 4 que quizás estemos más familiarizados: de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, de la Sociedad Española de Cardiología, del grupo italiano y, por supuesto, las recomendaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, que se colgaron en la web hace ya tiempo. Si hacemos un resumen de todas estas guías, pues nos podíamos quedar, yo creo que con esta idea, que se podía dar dosis profilácticas, dosis intermedias y dosis terapéuticas. Las dosis profilácticas irían fundamentalmente dirigidas a pacientes estándar hospitalizados sin alto riesgo trombótico. Bien, paciente con COVID que ingresa en un hospital y que no tiene que ir a una UCI, pues se le está administrando prácticamente, siguiendo todas las guías, dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Las dosis intermedias, pues dosis intermedia vienen a ser aquellos pacientes hospitalizados que no ingresan todavía en UCI, pero tienen un alto riesgo sin evidencia de enfermedad tromboembólica. ¿Y qué entendemos por alto riesgo? Pues lo que nos muestra la diapositiva abajo. 2 son más marcadores biológicos que ya ha comentado el doctor Páramo, que puede ser proteína C reactiva elevada, dímero D, interleuquina 6, ferritina o una linfopenia importante. También en pacientes que estén ya en cuidados intensivos con criterios de gravedad sin sospecha de tromboembolismo venoso. En estos pacientes, en muchas guías, vienen a sugerir, por experiencia clínica, no por datos objetivos de estudios o ensayos clínicos, que se debería dar una dosis intermedia de heparina de bajo peso molecular. Y la dosis terapéutica, pues en pacientes obviamente con un diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa o en pacientes con alta sospecha de enfermedad tromboembólica. Dentro del alto riesgo, además de los marcadores biológicos, pues viene obviamente una historia previa de tromboembolismo venoso o existencia de cardiopatía isquémica. Es una forma, yo creo que sencilla, pero real, de tener ideas para poder prevenir y tratar a los pacientes que se encuentren en una de estas situaciones. Pero lógicamente nos podemos encontrar con otras situaciones que no son estas. Es qué hacer con un paciente anticoagulado que ingresa por COVID. Bien, pues yo creo que aquí lo que hay que hacer es no perder nunca, tener en la cabeza que los anticoagulantes orales, ya sean los anticoagulantes orales nuevos o los anticoagulantes orales antivitaminas K, pueden tener interacción con los fármacos que estamos dando a estos pacientes. Ahora se ha restringido el uso de fármacos, pero hemos tenido una época donde se estaban haciendo mucho ensayo clínico, se sigue haciendo ensayo clínico, pero también se han combinado fármacos que estábamos poco acostumbrados de saber interacciones. Hay que tener en la cabeza que determinados fármacos que se den a estos pacientes podrían interaccionar con la anticoagulación. Si el paciente está clínicamente estable, aquí hay que entenderlo, si está clínicamente estable y es razonable, hay que valorar dejar el tratamiento. Es decir, hay que ver el riesgo-beneficio y tomar esa decisión. Por eso, la evaluación de los pacientes es tremendamente importante y no hay reglas para decir, no, yo es que he oído que hay que quitar el tratamiento y dejar sin tratamiento a estos pacientes. No. Si el riesgo-beneficio así lo aconseja. Número de plaquetas, situación de estabilidad, etcétera, etcétera. Y por último, si la gravedad e inestabilidad clínica es importante, pues pasar a estos pacientes a heparina de bajo peso molecular
porque es una administración parenteral y evitamos cualquier administración por vía oral que es complicada y puede ser complicada en estos pacientes. La consulta de interacciones está prácticamente al día en la dirección que les pongo más abajo, que hay una amplia interacción de fármacos ahora mismo con anticoagulantes. ¿Qué hacemos al alta del paciente sin enfermedad tromboembólica venosa? Paciente con COVID que está en el hospital y se tiene que ir de alta. Ya lo ha mencionado el doctor Jiménez Yuste, creo que ha sido, que ha dicho, bueno, estos pacientes, el riesgo de trombosis, ¿qué riesgo de trombosis tienen? ¿Hay que mantener la anticoagulación? Era un poco la pregunta encubierta. Pues aquí también hemos hecho un refrito de las sugerencias, de las guías que hay existentes y las hemos adaptado a nuestro medio. Lo primero, como en medicina debe ser, tendremos que tener un sentido clínico y valoración individualizada de cada paciente. No se pueden dar recomendaciones muy generales, sobre todo en situaciones pues, complejas, donde la experiencia que vamos teniendo ya es importante, pero en fin, la hemos ido adquiriendo peldaño a peldaño. Se puede plantear la extensión de terapia anticoagulante de los pacientes que son dados de alta, pero que han sido considerados de alto riesgo, bien por antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa, cardiopatía isquémica o datos biológicos que hemos comentado antes. Se sugiere, que no se dice que debe ser, se sugiere una duración de 14 días, pudiéndose extender la terapia durante más tiempo dependiendo de la situación clínica del paciente. También en las guías aparece que se puede dar anticoagulantes orales de acción directa, no pone durante cuánto tiempo, el sentido clínico lo tenemos que tener, y hay ensayos clínicos que vamos a comentar enseguida, abiertos, intentando responder o orientar a esta cuestión, es decir, qué tipo de anticoagulante, qué dosis, cuánta es la duración, etcétera, etcétera, que es lo que muchos preguntamos en las reuniones que tenemos de esta complicación de COVID y desgraciadamente pues todavía seguimos sin respuestas absolutamente rotundas. Pero ¿qué hacer al alta con el paciente que inició la anticoagulación por enfermedad tromboembólica venosa durante el ingreso? Bien, pues en este caso mantener la heparina de bajo peso molecular y no pasar antivitaminas K hasta el fin de la cuarentena. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pues debe evitarse el viaje a centros de salud, a centros hospitalarios, contacto con personas, etcétera. En el caso de querer cambiar el tratamiento a ACOT, sustituir la siguiente administración de heparina, como ya se hace habitualmente, por la toma del fármaco. Pasar la heparina de bajo peso molecular cuando le toque al anticoagulante oral de acción directa que recomendemos. En caso de que esté en tratamiento con antivitamina K, recordad que el siguiente control no debe ser antes de los 14 días por los motivos comentados previamente. Y durante la duración de la anticoagulación hay que seguir las directrices habituales en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa de las mismas características. Esto no nos va a modificar si el paciente ha tenido un embolismo pulmonar, acortar o alargar, porque no lo sabemos, el tiempo que tienen que ser anticoagulados. Hablando de ensayos clínicos, pues también se ha hecho alguna referencia previamente, pues en los ensayos clínicos hay 20 ensayos clínicos actualmente registrados. Abajo pueden ver la dirección donde se pueden consultar los ensayos clínicos y he visto que ayer o antes de ayer también salió un trabajo en JTH haciendo referencia a ensayos clínicos abiertos. Se comparan y se utilizan muchísimos anticoagulantes, muchísimas heparinas, diferentes dosis de heparinas, combinación de anticoagulantes orales de acción directa con heparinas, duración de la anticoagulación, la interpretación de dosis intermedias, es decir, que hay 20 estudios abiertos que posiblemente nos puedan aportar, y esperemos que a tiempo, información para poder contestar todas esas cuestiones abiertas. ¿Y qué hacer con el control de anticoagulación de pacientes no COVID que lo necesiten? Aspecto importantísimo, que son la gran mayoría. En nuestro país hay más de 1 millón de pacientes anticoagulados y ahora pues sabemos los problemas que hay en muchos sitios con los centros de salud, control de anticoagulación, etc. Pues también aquí las unidades de terapia antitrombótica pues tienen que tomar una serie de decisiones, bien teniendo en cuenta obviamente las guías que hay al respecto y tomar la decisión propia de las circunstancias del hospital, comunidad autónoma, etc. En nuestra unidad de terapia antitrombótica, que la lleva la doctora Roldán, dio una serie de recomendaciones que intenta que se mantengan durante todo este tiempo y en primer lugar es que no debemos demorar la anticoagulación en el paciente que lo necesite, que es un riesgo ahora mismo. Hay pacientes que por no ir al hospital o por no ir al centro de salud, pues no toman el tratamiento adecuado.
El tromboembolismo venoso que precise visitas repetidas, sobre todo al inicio, hay que valorar el mantener heparina de bajo peso molecular. Y si es permitido en esa comunidad, en ese hospital, etcétera, el uso de anticoagulantes orales de inyección directa, hacerlo. Esto es como todos sabemos, es una situación muy dispar en las distintas comunidades autónomas de España. Programar los controles adecuadamente durante los periodos de restricción de asistencia de centros, que también depende de la circunstancia específica de cada hospital. En nuestro caso, pues ya llevamos tiempo con la aplicación del portal del paciente, que seguro que hay en otras comunidades, donde ya el paciente desde su propio ordenador puede ver la dosis que tiene que tomar, etcétera, y no tiene que volver al centro de salud. Intensificar la relación con los facultativos a través de la interconsulta no presencial, a través de los grupos o de los programas que tenemos abiertos de seguimiento de pacientes. También se puede tener una interacción activa de todas las preguntas que pueden tener los médicos de primaria con terapia anticoagulante. E intentar espaciar los controles de 6 a 8 semanas en pacientes con un buen rango terapéutico. Si están por encima de un 80% de tiempo en rango terapéutico, prolongar esas visitas. Los pacientes con prótesis valvulares, pues en prótesis biológicas valorar el paso a los ACOS, excepto las debidas a valvulopatías reumáticas, como todos sabemos. En prótesis mecánicas sabemos que el tratamiento óptimo son las antivitaminas Cas. Aquí tenemos que mantener antivitaminas Cas, y las heparenas de bajo peso molecular no tienen una indicación en estos pacientes. Sin embargo, las guías de práctica clínica permiten su uso siempre que se administre cada 12 horas para mantener niveles de anticoagulación lo suficientemente estables y altos para impedir situaciones de riesgo de trombosis importante. Pone también la guía que se realiza el control de antidieza, esto podría ser más discutible. Y por supuesto, cada centro debe establecer unos circuitos rápidos de control en estos pacientes. Y yo quisiera acabar la presentación, pues una cosa que en hematología sabemos muy mucho, y de la coagulación intravascular, pues también lo decíamos, que la coagulación intravascular había que apagar el fuego. Había que apagar el fuego, era en definitiva la causa que organiza esta situación. Aquí sabemos que, ya lo ha explicado perfectamente el doctor Páramo, que lo que vamos a tener muy importante es la alteración del daño endotelial y la tormenta inflamatoria tremenda que se genera en estos pacientes. En definitiva, pues el concepto de inmunotrombosis es un ejemplo, vamos, estupendo de lo que sucede en la enfermedad por COVID, que genera trombosis. Mientras que no tengamos cortafuegos en niveles superiores, nos vamos a ceñir a intentar evitar aquí la activación de la trombosis a niveles muy bajos. Lo ideal, encontrar fármacos lo ideal, la vacuna, pero sabemos que estamos todavía un poquito lejos. Encontrar fármacos que hagan de cortafuegos para la generación de inmunotrombosis, que todavía estamos también lejanos de ello. Aquí en la diapositiva pues, se ponen una serie de fármacos que se han ido utilizando a lo largo de estos meses y que hay una gran cantidad de ensayos clínicos abiertos, pero hoy por hoy digamos que el Remdesivir es lo que se está utilizando ahora de forma más amplia, pero desgraciadamente no con la suficiente potencia para yugular la aparición de tormenta inflamatoria. Y nada más, yo creo que esto es un resumen un poco enlatado de lo que es la profilaxis y tratamiento de los pacientes con trombosis que sufren una COVID. Muchas gracias. Bien, seguidamente vamos a empezar la discusión. Podéis interpelaros entre vosotros todo lo que queráis. Yo empezaré introduciendo un tema de la parte final, de la parte de actitud práctica. Estamos en una situación de pacientes que se infectan, se confinan, no son de un riesgo muy elevado de trombosis, pero se quedan en su casa encerrados durante 14 días, 10 días según la normativa que se esté aplicando, y muchas veces los que no son de riesgo alto pero son de riesgo intermedio se quedan casi inmovilizados. ¿Serías partidario de considerarlos como candidatos a profilaxis antitrombótica? Bien, esa pregunta encierra 100 preguntas debajo, porque es la edad del paciente, las comorbilidades que tenga, la medicación que tenga, el grado de movilidad que suponemos que tiene, etcétera, etcétera. En estos pacientes, si son ya pacientes de edad avanzada, con factores de riesgo claramente de trombosis venosa, personalmente creo que hay que hacer una profilaxis de enfermedad tromboembólica, con
un dato adicional, que las complicaciones hemorrágicas, que ninguno hemos hablado de ellas, en nuestra experiencia de lo que hemos visto en nuestro hospital, de los pacientes, etcétera, no han sido muy llamativas. Y en pacientes que estén en profilaxis, en tratamiento domiciliario, que yo sepa, no hemos tenido problemas hemorrágicos importantes. Que nos llame la atención respecto a un grupo que no tenga COVID. Si alguno más quiere hacer algún comentario, y si no... A mí me gustaría preguntarle a Vicente cuál es su posición respecto, primero, a fármacos antiplaquetares y dos, a fármacos fibrinolíticos. Bien, es interesante, tú lo has leído, que eres un experto en fibrinolisis, y creo que, no sé si has mencionado el trabajo. Hay un trabajo, creo que fue en el Journal Thrombosis and Hemostasis, sobre fibrinolisis, que llamaba la atención los niveles de fibrinolisis muy bajos en los pacientes que iban peor, porque se decía que estaban agotados, es decir, la fibrinolisis se agotaba completamente y no quedaba recursos de fibrinolisis para poder vencer a la trombosis residual que quedaba. Es un asunto que se puede especular con ello. Allí en ese trabajo hacían mención de que se estaba haciendo algo en este sentido, pero como tú también muy bien conoces, el tratamiento fibrinolítico es un tratamiento de llevar cierto cuidado por las complicaciones hemorrágicas que puede tener. Yo no lo sé, sé lo que hay publicado solamente y no sé si puede tener su utilidad en determinados pacientes concretos que tengan una trombosis. Ya pacientes que tengan un embolismo pulmonar, que estén en la UCI, en fin, sería un subgrupo de pacientes que podrían beneficiarse, pero yo no tengo conocimiento al respecto. Y de la antiagregación plaquetaria. De la antiagregación plaquetaria, bien, lo que se podría conseguir es tal vez una mejor adhesión al endotelio. Pero realmente el fármaco que necesitamos es algo que impida la inflamación, la endotelitis, la tromboinflamación, que pare los NETs, la activación de neutrófilos, etcétera, que es lo que no tenemos. El antiagregante, pues yo creo que tal vez pudiera ser de utilidad, pero no va a ser determinante. Vamos, pero es mi opinión, ¿eh? La siguiente pregunta se la voy a dirigir al hilo de lo que has comentado de la fibrinolisis, se la voy a dirigir al doctor Páramo. Se ha visto que estos pacientes tienen una desaparición periférica de la fibrinolisis, es decir, prácticamente no lisan. Sin embargo, conservan plasminógeno en cifras normales. Y una hipótesis que se ha surgido recientemente es la posibilidad de que el metabolismo del hierro tuviese que ver. Y de hecho hay un par de artículos que hablan de el tratamiento milagroso con quelantes del hierro en estos pacientes, a través de un sistema de inhibición de la fibrinolisis mediado por esta situación, que además recordemos que tienen ferritinas muy, muy altas. ¿Tienes alguna opinión sobre esta posibilidad, esta opción y la posibilidad de utilizar quelantes? No sé responder a tu pregunta, lo único que puedo hacer es salir por la tangente diciendo cuál es mi visión de la fibrinolisis en estos pacientes. Es decir, porque claro, acabamos de decir que tienen aumento de PAI-1 y fibrinolytic shutdown a nivel sistémico, pero siguen haciendo fibrinolisis, porque si no, ¿de dónde sale el dímero D? Entonces, la hipótesis que yo creo que emerge es que tenemos una fibrinolisis entre la fibrinolisis sistémica, pero hay una fibrinolisis local extravascular, que probablemente tenga lugar a nivel pulmonar y que probablemente esté ligada a activadores del tipo uroquinasa, UPA, ¿no? Urokinase Plasminogen Activators, que probablemente a nivel del epitelio y de la circulación pulmonar favorezcan la lisis de fibrina, y esa es la que justificaría el papel de la fibrinolisis en estos pacientes. Entonces, en este sentido, yo la estrategia del hierro puede que sea una estrategia antiinflamatoria, porque probablemente si reduces los niveles de ferritina, que están tan elevados, o de alguna manera mejoras ese estatus del hierro, pues a lo mejor el estatus inflamatorio se reduce y probablemente la fibrinolisis mejora. Pero es todo lo que puedo comentar al respecto.
En cuanto a la terapia, un poco por mencionar un poco lo que decía también el doctor Vicente, pues sí que se ha visto que en casos muy aislados, pero en situaciones ya muy terminales, pues cuando tú tienes un gran distrés y no tienes otra medida que tomar, parece que sí que la terapia con TPA puede favorecer a un subgrupo muy, muy, muy reducido de pacientes, teniendo en cuenta que las complicaciones hemorrágicas pueden ser muy importantes. Incluso ha habido propuestas de instilación local de fibrinolíticos en el pulmón. Sí, inhalación. Inhaladas. Sí, sí. ¿Crees que la fibrinolisis, el tratar o intentar corregir la fibrinolisis puede llegar a tener un efecto de soporte de la hemostasia en estos pacientes que sea más o menos relevante? ¿O es marginal? Sí, pero que estamos ya en situaciones bastante avanzadas del proceso, cuando tú tienes mucho dímero D, hay mucho estatus inflamatorio, entonces, bueno, a lo mejor se puede frenar, pero ya estamos en fases muy avanzadas y el daño pulmonar probablemente ya está hecho y el dímero D lo que único que te hace es un reflejo de que se está produciendo mucha fibrina en todo el territorio, tanto sistémico como pulmonar, con lo cual, bueno, puede que sea demasiado tarde y habrá que, como decía Vicente, ir a estadios más precoces. Y probablemente a lo mejor incluso otras estrategias que no hemos contemplado porque pueden ser interesantes, como por ejemplo inhibir el sistema de contacto o inhibir el complemento. Es que el complemento está jugando parece que un papel importantísimo y entonces hay una microangiopatía trombótica también y por similitud con lo que hay en el síndrome hemolítico urémico atípico, el eculizumab y algunos fármacos que puedan bloquear el complemento podrían jugar un papel relevante también en este proceso. Es algo que los ensayos clínicos en curso nos dirán. Hay ensayo clínico con eculizumab, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y hombre, un poco volviendo a la pregunta de Vicente, pero dirigiéndosela a Víctor, el tema de las hemorragias. Porque tú me decías en mi centro, pero ¿qué es lo que hay en la literatura con respecto a complicaciones hemorrágicas en estos pacientes? Porque parece que las hemos subestimado mucho y en algunas series están ahí, ¿no? Con un porcentaje que no se puede desestimar. Mi visión a ese respecto es que, como bien decías, hay series que han planteado y han publicado cuáles son las complicaciones hemorrágicas asociadas tanto a la profilaxis, al tratamiento intermedio, inclusive a las dosis terapéuticas sin fenómeno tromboembolismo detrás. Pero sí que es cierto también que había que analizarlas con mucha cautela, ¿no? Porque hemos vivido una eclosión en la cual ha habido tantos pacientes en poco tiempo ingresados en diferentes unidades con diferentes protocolos. Yo, una comunidad como la nuestra, probablemente cada zona tenía un protocolo. Gente que a lo mejor no tenía una habilidad especial en el ajuste en función de la afectación renal, en función del peso de los extremos. Es decir, que de alguna manera hay que analizar con mucha cautela el tema, igual que lo que comentaba Vicente, todo el tema de los estudios, los análisis, la fibrinolisis, el hierro, el encima, pues las hemorragias también habría que valorarlas, pero la impresión inicial es que no hay hemorragias, pero que en esa balanza podría de alguna manera, con unos datos, ser más, o sea, de alguna manera ser más beneficioso que la profilaxis, es decir, que no contrarrestaba el efecto de la profilaxis. Pero como te digo, es muy difícil de valorar en qué contexto son esas hemorragias, ¿no? Porque lo vivíamos en el día a día, ¿no? Es decir, tenemos hemorragias, pero ¿qué tipo de hemorragia? Mayores, menor. Es complicado, ahí sí que es más complicado sacar realmente la evidencia de lo que era un fenómeno reactivo en esa temporada. Continuando con Víctor, con el doctor Jiménez Yuste, he leído en algún sitio que clasificaban los pacientes con COVID que iban mal, los que no evolucionaban favorablemente, en 3 grupos. El grupo que hacía respuesta inmunitaria intensa, el grupo que hacía menos respuesta inmunitaria y trombosis, y el grupo que hacía ninguno de los dos y hacía cuadros infecciosos. ¿Esta clasificación te parece excesivamente simplista o crees que está en la línea de lo que puede permitir escoger el tipo de tratamiento? La verdad que es compleja de digerir porque he vuelto a ver más clasificaciones inclusive, ¿no? Y ahora recientemente están estas páginas que ahora con la llegada del COVID se han puesto de moda, que son como una especie de publicación en el cual ni siquiera está revisado por pares
scores en el cual, en función de una serie de características en el momento del ingreso o en el momento del diagnóstico, clasificaba a los pacientes en función de, valorando muchas variables, ¿no? Lo que han hecho es probablemente un estudio en el cual con diferentes variables han llegado a discriminar subgrupos. Yo creo que el dibujo es muy claro en muchos pacientes, pero hay un subgrupo de pacientes que se ven día a día que súbitamente hacen este gran cambio, como bien comentabas, que es ese grupo de pacientes que, bueno, es obvio a lo mejor que un paciente de edad con hipertensión, con diabetes, bueno, pues parece que está muy claro, pero lo que todavía no está identificado, porque ahora se está hablando de que si aparecen anticuerpos, antileuquinas, etcétera, etcétera, es ese grupo de pacientes jóvenes sin comorbilidades que súbitamente hace esos grandes cambios en la evolución, inclusive llegando a fenómenos trombóticos. Entonces, bueno, la clasificación, pues hay miles. En general, asumo lo que tú comentabas, estos subgrupos, pero todavía se escapan algunos pacientes dentro de esta clasificación, que es lo que en un futuro tendremos que tener más claro. Y esto va para los tres. ¿Y realmente hay algún sistema desde el punto de vista de los parámetros de coagulación de tratar de clasificarlos? De tratar de clasificarlos no solo por lo que puedan evolucionar, sino por qué tipo de complicaciones podemos esperar. Estoy hablando, refiriéndome a los temas de coagulación, y acepto incluso comentarios sobre el dímero D. Si queremos, yo haría esta aproximación de una manera primero pragmática y luego teórica. Si vamos a la última, a la teórica, se podrían utilizar múltiples marcadores, porque tendríamos que utilizar marcadores de daño endotelial, marcadores de activación plaquetar, marcadores inflamatorios, etcétera, etcétera. Pero si vamos a una aproximación pragmática, yo creo que las 4 pruebas que hay que hacer son el tiempo de protrombina, fibrinógeno y dímero D. No sé si me queda alguna, ¿no? Bueno, alguna me ha debido quedar porque he dicho 4 y me salen 3. Pero bueno, el tiempo de protrombina, y plaquetas. Plaquetas, tiempo de protrombina, fibrinógeno. Yo creo que con eso es con lo que a nivel clínico es el mensaje que tenemos que transmitir, que se debe uno manejar para tomar decisiones clínicas, y que sí que algunos de esos marcadores, cuando empeoran, dan idea de gravedad, severidad, y ahí hay que probablemente tener una actitud un poquito más proactiva. Y en los pacientes que necesitan anticoagulación de forma primaria, y esto básicamente se lo dedico al doctor Vicente, ¿heparina o anticoagulantes inhibidores orales directos en caso de poder disponerse de él? Si te parece, voy a hacer un comentario respecto a lo que ha dicho también José Antonio y pasamos Por supuesto. Están saliendo, pues esto, lo que ha dicho Víctor, me parece que si uno entra en PubMed debe estar por las 60.000 publicaciones poniendo palabras clave COVID y en fin, una locura. Y están saliendo pues muchos parámetros teóricamente predictivos de evolución, de complicaciones, etcétera. Pero si uno analiza, nosotros, por ejemplo, ahora en el Congreso Nacional de Hematología y de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, llevaremos pues, nuestros datos de generación de trombina, NETs, factor Willebrand, etc. Pero si uno los analiza fríamente estos datos están en relación directa con respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria, pues yo creo que está muy bien definida con algunos parámetros que ha contado José Antonio, ¿no? Es decir, la proteína C reactiva, la interleuquina 6, es decir, los datos, el propio dímero D, que no deja de ser también un reactante de fase aguda, aunque tiene su justificación de su parte trombótica. Yo creo que realmente los parámetros de evolución críticos son los de respuesta inflamatoria, que van a estar asociados posiblemente a otros parámetros del sistema hemostático, pero que bien, van asociados porque tienen que estar asociados, porque la coagulación y la respuesta inflamatoria van unidas. Y respecto a los pacientes, ¿era exactamente en pacientes que ingresan o pacientes que se van de alta? Pacientes que se van de alta. La opción de escoger entre uno y otro en caso de poder disponerse de ambos. En caso de poderse disponer de ambos, los anticoagulantes orales de acción directa, te evitas el pinchazo del paciente, que es más barato que la heparina de bajo peso molecular, y si está con antivitaminas K, te evitas el control que tiene que llevar el paciente. Es decir,
que los ACOTS, yo creo que ahora mismo en estos pacientes que se van de alta y van a estar en casa, es la terapia de elección en general, luego hay sus peculiaridades en general que pueden llevar estos pacientes. Y, Quería meter un elemento de por favor. discusión, no sé, más en esto, Vicente. Y todos esos mencionados, que vosotros tenéis mucha más experiencia y mucho más efectos pleiotrópicos asociados a las heparinas en términos de inflamación, endotelio, etcétera, etcétera. Lo digo, obviamente, como bien dices tú, es complicado mantener un paciente tanto tiempo con heparina, pero revisando un poco todo lo que comentaba José Antonio, etcétera, no podría tener un papel o una duda en meter ACOT entre heparina. No sé cómo lo veis vosotros, porque a veces te quedan esas dudas, ¿no? Si realmente la heparina tiene algo más que lo que realmente anticoagular. A mí es que la palabra pleiotrópica ya me pone, ya me pone un poco en alerta. Y decir, joder, trópicos. Bien, pues son esos, son efectos pleiotrópicos, que si la heparina se ha dicho que era que evitaba las que retardaba las metástasis, que tenía efecto antiinflamatorio, pero a día de hoy, después de 20 años de heparinas, pues estamos con los efectos pleiotrópicos. Yo creo que no es el motivo o la causa suficiente para mantener una terapia el efecto pleiotrópico de un señor que se tiene que estar pinchando todos los días a tomarse una pastillita, una o dos pastillitas todos los días. Vamos, ese es mi punto de vista, no sé lo que pensará José Antonio. Sí, sí, pienso lo mismo que tú. En esta línea de lo que introducía el doctor Jiménez Yuste, hubo un momento que hubo un boom sobre un artículo, yo diría que notablemente pobre, sobre la aparición de anticuerpos antifosfolípido en estos pacientes, que podría haber puesto en duda la indicación de los inhibidores orales directos. ¿Qué opinión tenéis sobre esto que se introdujo, de la posibilidad de que en realidad algunos de ellos fuesen una especie de síndrome antifosfolipídico inducido por la cantidad además de fenómenos trombóticos atípicos que da? Yo puedo comentar que bueno, ya visteis las primeras series, fueron 3 casos publicados en New England, sin saber qué título de anticuerpos, etcétera. Bueno, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos para los hematólogos no es algo nuevo, es algo inherente a los procesos infecciosos. Están ahí y muchas veces, como yo creo que va a ser en este caso, aunque el tiempo lo dirá, son espectadores inocentes porque están y luego acaban desapareciendo. Luego, el carácter patogénico de los mismos aún no se ha establecido con precisión y habrá que esperar un poco resultados de estudios, sobre todo ampliados en el tiempo y viendo realmente si esos títulos de anticuerpos antifosfolípidos se mantienen en estos pacientes o desaparecen tras el proceso infeccioso, con lo cual no dejaría de ser, pues lo que comenta, un espectador inocente. Completamente de acuerdo, José Antonio. Yo totalmente. No, nada más que añadir al respecto. A mí me gustaría, si os parece, para ir terminando, que hicierais algún comentario, sobre todo vosotros que trabajéis en la pública, sobre la importancia de la multidisciplinariedad, es decir, nuestra conexión con primaria, cómo debemos potenciar 2 aspectos a mi modo de ver que son importantes. Uno es la posible inequidad, o sea, cómo podemos combatir la inequidad, es decir, los anticoagulantes orales directos están llegando a todos en las mismas condiciones, etcétera, etcétera, 1, y 2, cómo tienen que ser nuestras relaciones con primaria en este escenario ya de segunda oleada o lo que veáis. A mí me parece que con esto, si te parece, Giancarles, podíamos terminar. Estamos sobre la hora ya, por tanto se puede acabar con estos comentarios. Sí, puede empezar, por ejemplo, el doctor Vicente, que lo tengo a mi derecha, y así. Bien, yo creo que sobre todo en la primera fase. En la primera fase fue tremendamente positivo la interacción, por lo menos en nuestro medio, de primaria con especializada. Que vivíamos, siempre decíamos que nos teníamos que acercar, pero siempre eran más palabras que hechos. Esto ha servido en concreto, con datos objetivos, es con el tema, por supuesto, la anticoagulación. Ha habido una interacción con las interconsultas no presenciales importantes, pero que se ha derivado a toda la hematología. Las interconsultas no presenciales, que es a través pues, del ordenador, etcétera, hace ya cribar y aportar y ayudar a primaria de forma importante. Sin embargo, ahora con la segunda oleada, yo creo que la cosa se ha enfriado un poco más, porque posiblemente primaria, con el chaparrón que ha tenido de casos, trabajo, etcétera, se ha quemado, entre comillas, quizá un poco más
que otros servicios, como puede ser un servicio de hematología, que indudablemente hemos estado muy preocupados y seguimos preocupados con el tema. Entonces, creo que se ha iniciado un buen camino, que creo que es un camino irreversible de interacción de primaria y especializada, pero tenemos que seguir empujando desde los dos sitios para no deshacerlo. Porque como esto dure un poco más de tiempo, el desánimo va a venir. Gracias. Yo suscribo totalmente las palabras que ha dicho Vicente, pero vamos a más, una a una. Matizar efectivamente eso, que el gran chaparrón, la gran ola a quien inundó fue al ámbito hospitalario en marzo. No quiero de primaria, por supuesto, no tuvieran su papel, que lo hicieron importantísimo, pero me refiero a todas las complicaciones trombóticas y ahora, cuando ya se ha aprendido algo, aunque solo sea la profilaxis o cualquier tipo de las estrategias, el problema es efectivamente que ahora quien tiene el chaparrón y la gran ola y están desbordados es primaria, ¿no? Con lo cual probablemente esa interacción es la que ahora mismo estamos intentando nosotros rescatarles y lo que, como bien dices, si puedes derivar trabajo, derivar decisiones al ámbito hospitalario, podremos poco a poco suscribir. Pero efectivamente es que ha puesto muy bien el dedo sobre la llaga de lo que realmente hemos vivido en estos últimos meses. Pues muchas gracias y ya estamos un poco por encima de la hora prevista. Despediría el webinar simplemente recordando, y creo que es lo que se saca de estas comunicaciones, que lo más importante para estos pacientes, aparte de ir aprendiendo, es aplicar continuamente el sentido común. La tendencia que ha habido de ir de un extremo a otro, de las grandes oleadas de opciones terapéuticas, nos ha de hacer aprender que lo mejor es, normalmente el sentido común ya nos da la vía a continuar. Y creo que afortunadamente, y esto aplica al título del simposio, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas de los pacientes de COVID. Estamos aprendiendo cosas de coagulación que posiblemente no nos esperábamos, y hemos aprendido muchas cosas de la interacción entre todos, entre ellas la utilización de estas redes de videoconferencias o de webinars para facilitar el conocimiento y la agilidad de realizar las reuniones. Con esto, si los ponentes no tienen nada más que añadir, daría por terminada la sesión y quisiera agradecer muchísimo a los organizadores, quisiera agradecer muchísimo, como ya he dicho, a los ponentes y también y sobre todo a los espectadores, a los asistentes, porque sin ellos todo este esfuerzo no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias. Gracias.